Hola, ¿cómo estás? Bueno, en esta oportunidad, iniciando una nueva semana, comenzamos con la grabación de un nuevo video y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el don del Espíritu. A modo de introducción quiero hacerte dos preguntas. ¿Se puede aparentar ser cristiano pero no tener el Espíritu de Dios? ¿Tú qué piensas? ¿Se puede estar en la iglesia, servir, predicar y aún así no tener el verdadero don del Espíritu Santo? Te dejo para que tú lo pienses, tú lo medites. Vamos a comenzar nuestro tema y quiero compartir contigo una cita del Espíritu de Profecía, donde la sierva del Señor dice lo siguiente en el libro Evangelismo, páginas 446. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo de Dios es toda la plenitud de la divinidad manifestada. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, manifestando el poder de la gracia divina a todos los que creen y aceptan a Jesús como su Salvador personal. La Biblia también deja en claro que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. El comentario bíblico de Andrews, comentando sobre el capítulo 2 de los versículos 1 al 4 del libro de Hechos, dice que el mismo Espíritu que estuvo en la creación, en el bautismo de Jesús, el mismo Espíritu que inspiró a los escritores bíblicos, es el Espíritu que se manifestó en la época del Pentecostés, o sea, Dios Espíritu. Y también haciendo comentario de este capítulo, de estos versículos, dice que compara, digamos, la venida del Espíritu Santo en tiempo de Pentecostés con la presencia de Dios cuando descendió allí en el Sinaí en ocasión en la que Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo, donde hubo trueno, fuego, viento, un estruendo tremendo. Así de la misma manera cuando vino el Espíritu Santo que descendió como fuegos de lengua, hubo un viento fuerte, un estruendo fuerte, y eso es una teofanía, o sea, es la presencia de Dios que se manifiesta de esa manera en estas oportunidades, ¿no? En el Sinaí y ahí en épocas del Pentecostés. Eso deja en claro también que el Espíritu Santo es Dios. También la Biblia nos menciona algunos atributos que pertenecen solo a Dios y en este caso a Dios Espíritu. Por ejemplo, un texto que quiero leer donde, o quiero compartir contigo que tú leas es Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4, donde nos dice que Ananías, Pedro le dice, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Y en el versículo 4 al final le dice, no le has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Te das cuenta? Primero le dice que ha mentido al Espíritu Santo y termina diciendo que no le ha mentido a los hombres sino a Dios Espíritu. Y bueno, y después, por ejemplo, Hebreo nos dice que Dios es eterno, un atributo solo propio de Dios. Primera de Corintios nos dice que Dios es, Primera de Corintios 9, versículos 10 y 11 nos dice que Dios es omnisciente, otro atributo de Dios. Salmo 139, 7 nos dice que Dios es omnipotente y omnipresente. Y Job 33 nos dice que Dios es creador. ¿Te das cuenta? Todos atributos que son solo y exclusivamente de Dios. Quiero también decirte que en la Biblia se mencionan otros nombres para Dios. Por ejemplo, Primera de Pedro 1:11 dice que es el Espíritu de Cristo.
Juan 14, 17 y 15, 26 dice que es espíritu de verdad. También en Éxodo 31 se lo llama como el Espíritu de Dios. Espíritu de Jehová se dice en 1 Samuel 16 y Espíritu Santo lo llama Lucas en Lucas 4:1. Todo nos muestran que Dios es espíritu. El Espíritu Santo no es algo, o sea, no es una fuerza, no es un sentimiento, no es una energía, no es algo. El Espíritu Santo es alguien y ese alguien es la tercera persona de la divinidad. Es una persona divina que siente, que habla, que guía, que convence, que transforma, que se entristece. Es una persona. Ese don del Espíritu Santo, cuando está presente en un ser humano, no es por mérito humano, es porque Dios lo otorga a aquellos que son sinceros y que lo piden con sinceridad de corazón, que caen de manera sincera delante de Dios y claman por la presencia del Espíritu y están dispuestos a obedecer. Hay personas que fingen espiritualidad, pero el Espíritu Santo no se hace presente en personas que fingen una vida espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu se hace presente en una vida que está obediente, un ser humano de fe, de obediencia, que clama y pide por la presencia del Espíritu. Y el Espíritu llena esa vida de entrega, de devoción a Dios. La obra del Espíritu consiste en transformar de adentro hacia afuera, ¿ya? Y también la obra del Espíritu no es algo superficial, sino que es algo profundo. Produce una transformación en el ser humano profunda, de adentro hacia afuera. Va trabajando el Espíritu Santo y va cambiando a la persona, ¿ya? Es un cambio verdadero, genuino, íntegro, un cambio total. Podemos preguntarnos, ¿cuál es la evidencia de que tengo el Espíritu, que el Espíritu está obrando en mí? Bueno, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ese fruto no es producto del esfuerzo humano, sino que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, que nos transforma y nos ayuda para que ese fruto se pueda ver en nosotros. El fruto del Espíritu Santo no es como una naranja que se da así en gajos. No es que Dios te dice, mira, hoy te voy a dar un gajito de amor, al otro le voy a dar un gajito de paz, al otro un gajito de paciencia. No, es un solo fruto. Y ese fruto completo Dios, a través de su Espíritu, coloca en nosotros y nuestra vida empieza a ser transformada y se empieza a ver ese fruto. El amor, donde antes había dureza, ahora hay amor, donde antes había ansiedad, hay paz, donde antes había descontrol, ahora hay dominio propio. O sea, se van viendo los cambios. El fruto, el Espíritu Santo va sembrando ese fruto y va viendo una transformación en el ser humano. Y el Espíritu Santo se da no solo para transformar mi vida, no solo para eso, sino también me capacita. La presencia del Espíritu en mi vida me capacita, me transforma y me capacita. ¿Para qué me capacita? Para que yo pueda vencer el pecado, para que pueda cumplir con la misión de manera fidedigna y para que viva una vida coherente, o sea, para que yo sea un buen cristiano, no solo de palabras, sino de hechos. ¿Cómo podemos obtener el Espíritu Santo? Con oración sincera y ferviente, pedirle a Dios que nos dé su Espíritu y oír la voz del Espíritu Santo, oír lo que el Espíritu nos indica,
hacer un ejercicio diario, permanente, de escuchar la voz del Espíritu hablando en nuestra mente, en nuestro corazón. Muchas veces podemos escuchar la voz del Espíritu y decir, no quiero que, no, y desoímos. ¿Te acuerdas de Faraón? Faraón hizo caso omiso, no quiso oír la voz del Espíritu y cada vez se puso más terco, hasta que finalmente cometió el pecado imperdonable. Y eso es lo que pasa cuando no oímos la voz del Espíritu. El Espíritu nos habla, nos llama, nos amonesta constantemente, golpea la puerta de nuestro corazón, está ahí insistentemente, un año, 2 años, mucho tiempo. Pero nosotros somos desobedientes, no queremos escuchar, no le abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él entre en nuestra mente, en nuestra vida y nos transforme, hasta que finalmente dejamos de oír la voz de Dios y en ese momento hemos cometido el pecado contra el Espíritu Santo. No porque el Espíritu se vaya, sino porque nosotros le dijimos, ya nada quiero contigo, chao, olvídate de mí, yo no existo para ti, en otras palabras. Bueno, entonces ahí, en un corazón endurecido, ya hemos pecado contra el Espíritu. La presencia del Espíritu en nuestra vida debe ser una experiencia diaria. En cada momento de nuestro día debemos pedir, Señor, que tu Espíritu dirija mi vida. ¿Sabes? No solo en lo que atañe a mi vida espiritual, sino a toda la vida, a todo lo que hago. Señor, que tome las mejores decisiones. Mira, voy a comprar, que pueda hacer lo mejor, que tu Espíritu me guíe para que vaya por el mejor camino. O sea, constantemente depender del Espíritu Santo en nuestras decisiones. En todo momento buscar a Dios y clamar por la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, como para ir terminando nuestro tema de hoy, quiero que quede en claro lo siguiente. El Espíritu Santo es Dios, es un don que Dios imparte a sus hijos, especialmente en este tiempo, en los tiempos finales de la historia de este mundo de pecado. La presencia del Espíritu se demuestra a través del fruto del Espíritu, que es el amor, ya los hemos mencionado cada una de esas partes del fruto del Espíritu, y también el Espíritu transforma y capacita para cumplir la misión, transforma al ser humano y lo capacita para que pueda cumplir la misión a la que ha sido llamado, a saber, predicar la proximidad, la inminente venida de Jesús y vivir una vida en armonía con los principios establecidos por Dios en su palabra. La pregunta final en este tema sería, ¿mi vida está mostrando el fruto del Espíritu? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu me transforme y me capacite o solo vivo de una apariencia espiritual? Que el Señor nos ayude para que podamos ser cristianos genuinos, veraces, íntegros, y que podamos pedir y clamar por la presencia de Dios en nuestra vida permanentemente. Vamos a terminar con una oración. Padre amado que estás en el cielo, gracias quiero darte nuevamente en esta oportunidad, porque sé que tú, Señor, nos escuchas, y te pedimos ahora que tú puedas enviar tu Espíritu para que hable en nuestra mente y que este tema pueda quedar grabado, atesorado, y que entendamos que tu Espíritu quiere producir en nosotros la transformación necesaria para poder cumplir con la misión, nos quiere capacitar para ello. Que el Espíritu, Señor, guíe, dirija nuestra vida en todo momento. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre precioso y bendito de Jesús oramos y en Él te agradecemos.